Hola, muy buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada, un programa dedicado a los libros de historia. Y hoy tenemos con nosotros a Luis del Rey. Y digo Luis del Rey porque no me atrevo a pronunciar su segundo apellido, porque yo soy un negado para los idiomas, soy un negado para el idioma español. O sea que calculen ustedes si hablamos de alemán, inglés, francés o cualquier otro, que jamás he conseguido dominarlos. Ellos me han dominado a mí. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mí, sino para hablar de un libro y sobre todo para hablar de su autor. Porque como bien saben ustedes, mis oyentes queridos, en este programa, aunque hablamos de libros, hablamos de personas. Y las personas, sobre todo cuando son personas que, digamos, tienen una vocación muy clara y esa vocación les lleva a hacer trabajos interesantísimos e importantes que pueden ayudarnos a todos los demás, pero que indiscutiblemente están hechos con el amor y el cariño de las personas que les gusta lo que están haciendo, pues es cuando nos encontramos con una persona como este que está junto a mí, a través de las ondas hercianas de Internet. Querido amigo Luis del Rey, ¿qué tal estás? Encantado. Bueno, te he dado un poco de jabón porque ahora después sacaré el hacha. ¿Sabes? Primero doy jabón y luego saco el hacha. Luis del Rey, de entrada le pasa como a mí, que no es historiador de entrada, sino que es licenciado en Derecho, graduado en ciencias empresariales, diplomado en Turismo, y bueno, pues una serie de cosas que estoy completamente seguro que le han abierto el camino de la historia. ¿Cómo viene esto de la pseudo profesionalidad en la historia? Perdona de vez en cuando, que tengo la voz tomada. Vamos a ver, la historia siempre ha sido algo que me ha gustado. Entonces, no tienes por qué haber estudiado historia, sino haber estado en contacto con ella, ¿no? Para que de alguna forma eso te llene. Entonces, en mi caso, pues viene de pequeño ya, desde hace muchísimo tiempo, pues me ha encantado leer temas de historia, sobre todo la historia antigua, ¿no? Lo que es la clásica. Entonces, pues bueno, un buen día empecé con una guía arqueológica, que por entonces pues realmente no podíamos hablar de historia pura, ni mucho menos. Y en ese momento pues fui enganchando una cosa con otra, hilando, y al final pues acabé también escribiendo unos libros de divulgación histórica. Ahora bien, yo he intentado que eso estuviera, digamos, lo mejor documentado posible. Por tanto, yo me he basado en los libros antiguos, ¿no? Para poder decir lo que he dicho, con independencia de que, lógicamente, siempre me permita alguna licencia. Uh -huh. Bueno, la verdad es que tenemos dos vidas muy paralelas y a los dos nos gusta casi lo mismo. Me gusta más el otro bando de los que participaron. Bueno, no el otro bando, porque los íberos fueron mercenarios en ambos bandos, o en todos los bandos posibles, habidos y por haber. A ver, me has comentado que tú eres un apasionado, porque esa es la realidad, supongo, de la historia antigua. Y dentro de la historia antigua de la propia España y del Mediterráneo, porque España es una parte más del Mediterráneo. Y el libro que has sacado ahora mismo se llama Los íberos, Historia y Arqueología, de la editorial Almuzara. Y bueno, pues indiscutiblemente habla de íberos, pero también habla de las otras civilizaciones con las cuales convivieron durante varios siglos. Eh, ¿Por qué has escogido precisamente los íberos y por qué has escogido un tema quizá dentro de la historia lo más árido, que es la arqueología? Yo no, no lo considero árido, ni mucho menos, ¿no? La historia forma parte de nosotros, e indagar en lo que fue la historia de los íberos, pues es una cosa interesantísima, entre otras razones, pues porque también nos falta mucha información, o sea que realmente la información escrita de autores de autores antiguos
en este caso greco-romanos, griegos y romanos principalmente, pues es muy escasa, ¿no? En todo lo referente a lo que es la historia de los propios íberos. Ahora, muchas veces pues, nos tenemos que apoyar en la arqueología, que es la que nos da más pistas para llegar, digamos, a encajarlo todo, ¿no? Intentar vislumbrar, pues, qué es lo que sucedió por entonces, que saber aquello que sucedió o acercarnos a aquello que sucedió nos puede ayudar a abrir los ojos en el presente en muchas cosas. Bueno, siguiendo tu libro, yo sé que tú has escogido, y así está claro, el tema de los íberos porque es un tema en el cual tú te sientes cómodo y sobre todo entiendes que puedes aportar cosas. Yo estoy convencido de que tú quieres aportar cosas ahí. Y hay un tema muy interesante en el tema de los íberos que es lo del huevo y la gallina. En este caso, ¿qué es? ¿Cuál es la tierra de los íberos? ¿La que está a un extremo del Mediterráneo o la que está al otro, como los sitúan los griegos? ¿Cuál fue antes, el huevo o la gallina? También lo desarrollo en el propio libro, hablo de las dos Iberias, la Iberia oriental, en este caso, pues estaríamos hablando de la que está en el Cáucaso. Esa Iberia también es mencionada en los libros antiguos, pero, por ejemplo, una de las cosas que digo, que el propio Heródoto, aunque solamente menciona en sus historias una vez a nuestra querida Iberia occidental, es decir, la península ibérica, nunca menciona lo que es la Iberia caucásica. Entonces, voy desarrollando lo que son las distintas opciones que existen a la hora de definir cuál fue primera, cuál vino después, quién le dio ese nombre, cuál es esa etimología posible del nombre. Y si bien existen esas dos Iberias, realmente certeza no tenemos ninguna de que una fuera primero, o sea, existiera con tal nombre antes que la otra. Los griegos estaban mucho más cerca de lo que es la Cólquida, ¿no? Y detrás de ella pues está la Iberia caucásica, en lo que actualmente es Georgia. Tenían colonias en todo lo que era el Pontus Euxinus, el Mar Negro, en este caso, y esas colonias pues las tuvieron antes que el momento digamos, de arribar a lo que son las costas peninsulares españolas, ¿no? Entonces vamos a hablar a lo mejor de un siglo antes, o sea que conocidas esas tierras eran antes conocidas por los griegos que la propia península, aunque, bueno, dicho sea de paso, la península sí debía ser conocida porque otro tipo de navegantes que no fueran a lo mejor griegos, pero sí fenicios, debieron contar sus historias a los griegos. Ahora bien, no sabemos con qué nombre, no lo sabemos realmente. Desde el siglo VI se conoce la Iberia, en este caso occidental, es decir, la nuestra, y la siguiente, pues realmente se conoce un poco más tarde con tal nombre, ¿no? Hubo ahí un reino de Iberia, y ese pues apareció unos siglos más tarde, ¿no? Si mal no me equivoco, pues a lo mejor a partir del siglo IV apareció con tal nombre, ¿no? Entonces, certezas no hay ninguna, pero yo lo desarrollo, ¿no? Digo todo lo posible, todo lo que está alrededor de esta palabra. Bueno, hay muchos autores que han entrado en el tema porque, bueno, pues hace 50 o 60 años cuando, digo 60, yo era un niño, pero ya empecé a interesarme por esto, los autores en los que tú podías tratar de leer, tratar de encontrar referencias, pues eran mínimos. Y sin embargo, en los últimos años, y más concretamente en los ultimísimos años, ha habido un boom respecto a la historia antigua y ha habido un boom respecto al iberismo. Y lo cierto es que cada día sale algo nuevo en el cual nos hablan de este tema. Y también sale algo nuevo relativo a lo viejo. Estaba hablando contigo y estaba buscando al mismo tiempo los 3 tomos de una obra que se llama Hijos de la Gloria y la Mentira de Ricardo de la Cierva. Ricardo de la Cierva no es discutible, por lo menos desde mi punto de vista. Es un historiador de primera línea y se permite hacer una crítica que está muy cerca a la pregunta que yo te he hecho. Resulta que el amigo Sabino Arana
No sé si tú has leído la historia que escribió el señor Sabino Arana. Yo sí, porque es como un cómic, pero para reírse mucho. Perdona, no te he dejado hablar. No, sé que está relacionado con el País Vasco. Sí. Bueno, pues el tipo este... Bueno, el libro de Ricardo de la Cierva es un libro cómico. No de cómic, sino cómico, porque trata desde un punto de vista de reírse de ello, de todo lo que habla a Sabino Arana y sus secuaces. Entonces hay un capítulo dedicado por Sabino Arana a la historia de los íberos, porque según él, el pueblo vasco desciende de los íberos y desciende de unos íberos que vinieron andando desde allí, desde la actual Turquía, desde Anatolia o desde el Cáucaso. No define perfectamente el sitio de origen, pero sí que hubo un pueblo que emigró andando, según él, desde allí hasta lo que es el estrecho de Gibraltar hoy en día. Y entonces Sabino Arana, que es genial, para poder, digamos, encajar sus teorías, pues dice que entre esos íberos había unos más oscuros y otros más claros. Entonces los que eran más blancos cruzaron el estrecho y se vinieron a la península ibérica, y los íberos que eran más oscuros se fueron hacia el sur de África. Que es una explicación, vamos, de coña. Esto no lo voy a meter en la entrevista. Esto lo estoy hablando contigo, porque esto va de coña total y absoluta. ¿Tú habías leído algo de esto? ¿Alguna simpleza de las de Sabino Arana? ¿O la crítica que le hace Ricardo de la Cierva a Sabino Arana? El detalle, lo cierto es que existen una serie de menciones muy breves dentro de la historiografía antigua, si mal no me equivoco es Dionisio Periégeta el que habla de ello, y este señor pues decía que los hircanos que vivían al lado del mar Caspio, eran descendientes de los íberos de Hispania, ¿no? Entonces, más allá de esto, es difícil encontrar información historiográfica que hable de esa conexión. Sí es cierto que existen una serie de aspectos donde surgen dudas con relación al nombre de Iberia, por ejemplo, que en vasco pues valle se llama Ibar, y eso pues puede haber dado lugar que lógicamente el País Vasco, o lo que es digamos la zona más al norte del Ebro, estaba en conexión con lo que es el resto de la península a través del río y llegaba a zona íbera, ¿no? En la desembocadura del Ebro, pues podría haber estado conectado con lo que es el idioma íbero, ¿no? O uno de los idiomas íberos. Eso no cabe ninguna duda, porque parecidos existen. Ahora, meter la mano en el fuego para decir que lo íbero y lo vasco son lo mismo, pues no creo que se debe. Ahora, sí es verdad, y una cosa es curiosa, porque eso no lo voy a poner tampoco en duda, es que existe una serie de conexiones gramaticales entre lo que es el idioma vasco y el idioma georgiano. Que se deba una casualidad o no, pues yo no puedo meter la mano en el fuego, pero sí lo comento, ¿no? Es una lengua ergativa, como la llaman. Entonces, en función de si tenemos un verbo transitivo o intransitivo, las terminaciones son diferentes, ¿no? Y esos son muy pocos idiomas, al parecer, que tienen esa curiosidad, ¿no? Entonces eso yo lo menciono. Ahora, que de ahí podamos llegar a lo que tú acabas de comentar, pues oye, eso está años luz. Yo creo que en ningún sitio se dice, al menos en la historia antigua, no podemos dar crédito a algo que no se dice, que no aparece por ningún lado. Ahora, que exista una conexión posible, es posible, yo no lo pongo en duda, ¿no? La cuestión es que es muy difícil demostrarlo, porque casi estamos hablando de una dirección opuesta a la que teóricamente pues se dio. Digamos que vinieron las colonizaciones desde Oriente hacia Occidente y no la inversa, pero hay corrientes que dicen que se generó en Isla, digamos, algo más de lo que realmente nosotros pensamos y que influyó en el resto del Mediterráneo. Luis, te quería comentar, yo he ido siguiendo el esquema de tu libro, no he tenido tiempo, y lo reconozco, de leérmelo,
Pues porque a mí me llegan 2, 3 libros a la semana y claro, es inviable. Pero sí, me interesa el tema, conozco el tema y hemos estado ya hablando de la ubicación, de dónde o por dónde podían estar los íberos. Pero lo que sí me gustaría que me comentases es en dónde temporalmente los encajas, es decir, entre qué momento y qué momento se encuentran ese pueblo en la península ibérica. Porque, bueno, vamos a dejar un poco de lado el tema de los íberos del otro lado del Mediterráneo y hay cosas que sí me interesa saber o que sí les interesa saber a los oyentes y sería cuándo se cree que empieza a haber íberos en la península y cuando terminan es fácil porque son absorbidos por la República Romana que no por el Imperio, porque la conquista de la península termina antes de que sea ya el Imperio Romano como tal. Lo último que se conquista por parte de las legiones es precisamente la zona cántabro-astur y lo hace precisamente bajo las órdenes del propio primer emperador romano. ¿Cuándo ubicas tú ese nacimiento de los íberos en España? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué zonas va ocupando según el tiempo, el espacio ocupado por el tiempo? ¿Y por qué eh, esas zonas mejores? Porque yo entiendo que los íberos no ocuparan toda la península, ¿no? Sentido estricto, no. Entonces, vamos a empezar muy rápidamente, que las primeras menciones son simplemente palabras sueltas sobre topónimos, etnónimos sobre Iberia, con lo cual nos resulta muy difícil ubicarla en el espacio. Entonces, más que nada por una convención, se ha establecido que el siglo VI antes de Cristo, mediados del siglo VI antes de Cristo, sería, digamos, ese comienzo de la cultura íbera en la península ibérica. Y durar, bueno, aunque los romanos llegaran de forma clara durante la Segunda Guerra Púnica, por tanto en el último tercio del siglo III antes de Cristo, en ese momento los íberos estaban ahí y la cultura íbera no se extinguió de la noche a la mañana, con lo cual se supone, dado que hay, digamos, restos de signario ibérico aún correspondiente al siglo I antes de Cristo, pues que llegaría hasta esa época. Incluso existen monedas bilingües de época de Pompeyo, de las guerras entre Pompeyo y César, que nos indican que en ese primer siglo antes de Cristo la influencia íbera todavía existía como tal. Aunque, sin duda alguna, como tú bien dices, pues la República Romana había de alguna forma fagocitado, o desde hacía ya muchas décadas, siglo y pico antes, ya estaba eliminando, dejando de lado todo los restos que quedaban de esa cultura íbera. Entonces, como digo, es una convención. Y si quieres saber la zona de la que estamos hablando, pues bueno, también lo desarrollo en el libro en cuanto a las distintas teorías que existen sobre lo que sería esa primera Iberia, que si bien no está nada claro, ¿no? Pero dicen pues que en la zona de Huelva, en la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel, más o menos, pues según Avieno, por ejemplo, pues existió por ahí una primera Iberia, ¿no? Pero lo más probable es que no estemos hablando de esa Iberia, ¿no? Salvo que hablemos, digamos, de algún extremo, algún reino, alguna región que se situara a un extremo que adquiriera, digamos, ese nombre de Iberia. Pero la Iberia que nosotros conocemos, estricta, realmente, pues empezaría más o menos en lo que son el estrecho de Gibraltar y llegaría hasta los Pirineos. Y parte de lo que es el interior de la península, llegando hasta el sistema ibérico, pues también, o llegando hasta La Mancha. Eso también se supone que es zona ibérica. Entonces, vivimos dentro del mundo de convenciones, porque nos falta muchísima información para realmente meter la mano en el fuego y decir, esta fue la única Iberia que existió. Lo cierto es que sí existen una serie de lazos en común, conexiones, principalmente a través de una cerámica propia, común, íbera, ¿no? Que es más un término arqueológico, ¿no? Que nos sirve como fósil director para decir que esa zona fue íbera. También es cierto que en algún momento en el tiempo, estaríamos hablando del siglo III antes de Cristo,
también llegaría a traspasar la zona íbera lo que son los Pirineos, entrando dentro del Languedoc francés. Entonces, hay huellas, hay falcatas, hay cerámica, hay signario ibérico también en esa zona. Y lo cierto es que ha pasado tanto tiempo, estamos hablando de una diacronía tan amplia, que se han mezclado ya también tantas culturas durante todo ese espacio de tiempo, que algunas veces precisar en qué momento eso fue íbero o dejó de ser íbero es complicadísimo. Yo, a través de lo que he visto a varios autores, quizá controvertidos, sobre todo Sulten es muy controvertido, no sé por qué. A mí personalmente fue el primer autor que conocí y entendí como serio. También Connolly es otro hombre que ha hablado bastante de nuestra historia. Y hay una cosa que yo he deducido, o yo pienso a partir de lo que yo he leído, y es que existe una cierta similitud entre la Iberia, sobre todo la del siglo III, la del siglo IV antes de Cristo, en la cual lo predominante es una especie de reinos de taifas, ¿no?, que están muy implicados con la forma geográfica. Es decir, los límites de cada uno de esos reinos de taifas íberos, como pueden ser pues oretanos, edetanos, etcétera, está muy relacionada con los elementos geográficos que delimitan las zonas en las que ellos vivían. ¿Es eso así o no existían esos reinos de taifas íberos de los que yo te estoy hablando? Bueno, saberlo no lo sabemos, ¿no? No sabemos hasta qué punto llegaron a existir, digamos, estados independientes hasta cierto punto. No sabemos tampoco cuál era, digamos, esa relación que podrían llegar a tener con otros pueblos íberos, ¿no? Pero ciertamente la geografía española nos demuestra un vistazo rápido a lo que es, digamos, los distintos valles, sistemas montañosos que tenemos, ríos, pues nos permite darnos una idea de lo complicado que era en algún momento controlar determinados territorios y teníamos fronteras naturales, ¿no? Entonces, no existe ninguna información que nos diga que allí había reinos de taifas, no. Lo que sí es cierto es que podíamos, unos estudios, pues por ejemplo, nos dicen que desde determinada zona se podía controlar visualmente una región, parte de una región, y se supone que eso podría estar bajo una administración común, única, ¿no? Pero son terrenos realmente pequeños. La información más clara que tenemos sobre los distintos reinos o, no sé, principados, como lo queramos llamar, que existieron, no llega hasta la Segunda Guerra Púnica, donde sabemos que existen una serie de reyes, reyezuelos, jefes, ¿no?, tribales, que algunas veces incluso solamente serían jefes por el estado de guerra que se había creado, ¿no? Pues existía un rey de los ilergetes, existía un rey de los turdetanos, ¿no? Teóricamente uno de los oretanos, pero ahí hay dudas pues, con respecto a ese edecón, ¿no? Que también lo desarrollo yo en el propio libro, diciendo que en principio parece que vivía más hacia la zona del Ebro que al sur del Ebro, donde pues, empezarían los edetanos después de los ilercaones. Entonces, no sabemos realmente cuáles eran las jefaturas. Sí parece que, al menos Renaga Gorbea, por ejemplo, decía que en el sur, la parte meridional, pues sí parece que pudiera haber existido en algún momento algún tipo de reinado, ¿no? Ahora, el tipo de cohesión que tuviera ese reinado, el territorio que realmente abarcaría, no lo podemos saber. No existe nada que nos diga que hubo un reino, y sobre todo pensando en un tipo de capital mucho más rica en cuanto a vestigios, a partir de donde se irradiara ese poder hacia otras zonas. No tenemos esa información. Ya, quizá hay una cosa que a mí me ha gustado de tu libro, está muy bien separados unas cosas y otras, el índice es estupendo y te facilita mucho ir a cosas concretas. Y para mí, y pienso que en el libro pues también lo destacas como tal, nos encontramos con las guerras púnicas, sobre todo la Segunda Guerra Púnica,
en la cual quizá coincide la Segunda Guerra Púnica con el máximo exponente de lo que eran ese pueblo, de lo que era ese pueblo íbero aquí en la península. Precisamente por su alianza con los púnicos o cartagineses y sobre todo por el apoyo que recibe en un momento dado el propio Aníbal. De hecho, existen las leyendas, porque históricamente no sé hasta qué punto es cierto de que Aníbal pues se casó con una princesa, una tal Imilce, que tuvo un hijo, un tal Aspar, con esa princesa de la zona de lo que es actualmente Linares, que era una zona muy rica por las minas de plata que disponía en ese momento. Y entiendo que precisamente Aníbal supo apoyarse en esos pueblos íberos que en ese momento quizá estaban en el máximo exponente de su historia, ¿no? En su máxima explosión de capacidades tanto técnicas como militares, porque a mí me imbuyeron en ciertas visitas que hice en un momento dado al MARC, el Museo de Alicante, o al propio Museo de la Alcudia de Elche, que es precisamente esa época la más importante o la más interesante de los íberos y de sus relaciones exteriores, ¿no? Obviamente los íberos fueron evolucionando y los vestigios materiales que nos quedan nos dejan claro de que no estamos hablando de gente no instruida, ¿no? O sea, que lo que había ahí, había gente bastante bien organizada, digamos, desde el punto de vista artístico, desde luego no tenían nada que envidiar con muchas otras zonas del Mediterráneo, ¿no? Y como tú bien dices, seguramente, y es una de las cosas también que se dicen, que en ese momento, en ese siglo III antes de Cristo, se podía haber producido algún tipo de unión tarde o temprano entre los íberos, o un pueblo íbero podía haber conquistado al siguiente, sometido al siguiente, si no hubieran llegado ni cartagineses ni romanos. Lo que pasa es que el poder militar cartaginés y el de los romanos era tan apabullante que no pudieron hacerles frente. Ahora bien, también es cierto que si leemos a Estrabón, pues nos hablará del individualismo de los íberos y dijo que nunca se pusieron de acuerdo y por tanto fueron vencidos tanto por unos como por otros. Cada uno puede sacar sus conclusiones, pero no deja de ser una cosa interesante. Y luego, pues hablas de Cástudo, de Imilce, por ejemplo, ¿no? Y bueno, una cosa que sí parece evidente es que una de las políticas que siguieron los bárquidas, ¿no? Pues Amílcar, Asdrúbal y Aníbal, finalmente, pues fue la política de lazos, uniones consanguíneas con lo que eran los jefes de por entonces íberos. No fue solamente Aníbal el que se casó con una princesa, vamos a llamarla hispana, ¿no? O decir íbera en este caso, aunque tal vez fuera íbera, ¿no? También lo hizo Asdrúbal. Entonces ellos eran muy conscientes de esos lazos de unión, de esas clientelas que podían llegar a obtener. Y eso es una cosa, eso es real, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto consiguieran también el afecto de los distintos pueblos íberos o hispanos con los que entraran en contacto? Porque no podemos olvidar ni a lusitanos, ni a vacceos, ni a celtíberos, que también andaban por ahí. Pues no lo sabemos realmente. Pero sí es curioso ver lo rápido que avanzaron los cartagineses si lo comparamos con lo que tardaron o llegaron a tardar los romanos, ¿no? Tardó muchísimo más en penetrar determinadas zonas de la península ibérica, cuando en pocas décadas, por no decir años, los cartagineses ya se aventuraron más allá de lo que es el sistema central, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas incógnitas, ¿no? No sabemos qué es lo que hubiera pasado si no hubieran llegado ni cartagineses ni romanos. Es cierto que el nivel, digamos, cultural alcanzado por los íberos, pues era alto, no podemos decir que fuera bajo, pero su capacidad bélica no era equiparable a la de los romanos o cartagineses. Entonces, quedan muchas incógnitas, ¿no? No podemos meter la mano en el fuego en ningún aspecto. Y luego, con relación a Imilce,
Bueno, sí, se dice, ya no recuerdo muy bien si era Tito Livio el que decía que se había casado con una princesa íbera, y el nombre de Imilce como tal solamente sale en las púnicas de Silio Itálico. Entonces, Silio Itálico pues también es, bueno, fue muy dado a, como era poeta, parte político, pero se podía inventar perfectamente cosas, ¿no? Entonces, ese relleno que existe, de hecho, porque mezcla también temas mitológicos con otros temas históricos, no lo podemos dejar de lado en el caso de Silio Itálico. Por tanto, ¿existió o no existe Emilce? Pues sinceramente, no lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, lo que sí sabemos es que hay tres temas que me quedan por hablar contigo. Y son, el primero es el tema de la religión. En esa época yo entiendo que la religión era fundamental en todos los pueblos. Había una gran influencia por parte de la casta religiosa no solo en los íberos, en Roma, en Cartago, en todos los pueblos mediterráneos. Y entiendo que existe una similitud religiosa en la cual pues se diviniza a determinados elementos, como por ejemplo a los animales, y en este caso a los caballos parece ser también por referencia, porque no tenemos una constancia clara, pero sí hay una constancia clara en los enterramientos, es decir, los enterramientos en los cuales bueno, pues existe la cremación, además la destrucción de las armas de los guerreros para evitar su reutilización. O sea, se supone que el guerrero ha muerto y su soliferrum o su falcata o el elemento que sea es destruido por la acción del calor, del fuego, y eso yo hasta ahora tenía la idea de que eso pasaba en todo el ámbito ibérico, pero ya no lo tengo tan claro. Entonces, como tengo aquí a alguien que verdaderamente entiende, no como yo que soy un aficionado, pues ¿hasta qué punto hay esa desunión que existía, de la que hemos podido hablar antes, que no existía una unión clara? ¿Sí existe una unión religiosa o creemos que existe una unión religiosa y sobre todo una unión en los enterramientos? No creo que existiera tal unión religiosa, no hasta que no llegaron los romanos con sus diferentes dioses que fueron, digamos, asimilándose a otro tipo de deidades púnicas o incluso previas iberas que pudieran haber llegado a existir, ¿no? El tema religioso lo desarrollo también, pero un poco para ver qué puede llegar a haber significado toda la iconografía que encontramos. Y lo que sí es cierto es que en el sur de la península, bueno, el sur en este caso vamos a pensar más del área íbera, el área íbera meridional, fundamentalmente pues estamos hablando de lo que es Andalucía Oriental, el sur de Castilla-La Mancha, lo que es la Contestaña, que llegaría pues un poco hasta el río Júcar, vamos a decir, ¿no? Pues esa recibió una influencia por parte de lo que es Fenicia, incluso de Egipto, que también vino a través de los fenicios esa religiosidad egipcia, fue muy fuerte, ¿no? Y entonces eso realmente no se dio más allá, o sea, al norte del Júcar sí no ha habido nada, sí ha habido contactos púnicos a lo largo de la costa, pero la religiosidad que se puede haber, digamos, transmitido a través de estos contactos con elementos orientales no se dio en el norte tal como se dio en la parte meridional. Entonces, ahí también es donde aparecieron mucho más, digamos, la estatuaria animalística tan característica de los íberos, caballos, toros, leones, incluso lobos, ¿no? Que tiene una simbología muy especial. Al norte, ya digo, al norte del Júcar, pues prácticamente no vamos a encontrar esta estatuaria, estos animales, ¿no? Entonces, incluso se ha llegado a pensar que al norte, pues las creencias fueran más animistas que, digamos, que creyeran realmente en algún tipo de dios humanizado, ¿no? Y en cuanto a los animales, pues no sabemos hasta qué punto realmente eran dioses, eran, digamos, entes a los que se admiraba por sus características o nos podían ayudar de alguna forma a llegar al más allá, que tuvieran, digamos, algún tipo de valor de transmisores no, pero que, digamos, con esas alas que pudieran llegar a tener algunos, no nos pudieran llevar a nuestro Elíseo, ¿no?
lo que tuviéramos después de la muerte. Entonces, sí es cierto que algo tuvo que haber detrás de esos animales. Algunos dicen que el dios Baal pues, se caracterizaba, pues, o sea, era representado algunas veces como un toro. Entonces hay muchísimas pilares estelas se llaman, que estaban coronados por toros, ¿no? Entonces, detrás de ese toro, ¿qué podía haber? Un animal protector, desde luego, ¿no? Que te ayudaba a llegar al más allá. Pues sí, es posible. Que estuviera ahí representado un dios, eso ya no lo tengo yo tan claro, ¿no? Cuando tenemos esfinges, pues tendrían ese valor psicopompo, como llaman, ¿no? Que te ayudaban a llegar al más allá con esas alas que tenían. Hay una escultura preciosa en el museo, el Mae de Elche, que bueno, de hecho viene también de la Alcudia, ¿no? Que vemos ahí una figura de una esfinge sobre la que cabalga al menos una persona, no recuerdo si era una o dos, ¿no? Entonces, eso estaba relacionado lógicamente con una tumba. Y esa tumba, pues, tendría algún valor, ¿no? Entonces, nosotros podemos pensar que eran animales que acompañaban, que ayudaban a los muertos, a los finados en ese momento. Los leones pues estarían vinculados tal vez con la realeza, ¿no? Con una nobleza del más alto nivel, ¿no? No existían leones en la península por entonces todo eso son representaciones que llegaron desde Oriente, ¿no? Existían en el Atlas, existían también en Arabia, en Oriente Medio, pero aquí no había, ¿no? Entonces eso también es una cosa extraña. Los lobos, pues también son animales fuertes, pero animales valientes, animales que nunca dejan atrás a ningún compañero. Y eso para un guerrero es siempre una cosa fundamental, ¿no? Con lo cual ese valor también, ¿no? Lo vemos transmitido dentro de lo que es esa plástica e iconografía de los íberos. El caballo que mencionabas antes, pues que era un guerrero sin caballo, ¿no? Formaban una sola pieza en ese momento, te daba prestigio. Existen muchísimos santuarios íberos con relieves, exvotos tal vez, ¿no? Como el del Cigarralejo también, que nos muestran muchísimas imágenes de caballos. ¿Por qué los caballos? ¿Qué relación había entre el caballo y el íbero? Pues seguramente una relación, pues, digamos, de compañerismo, de nobleza, de estatus, ¿no? Donde se daba un valor especial a estos caballos, como que con ellos podías llegar a controlar a la gente, ¿no? Controlar también a otros guerreros. Hay muchas explicaciones posibles, ¿no? Esto no dejan de ser hipótesis. Bueno, ciertamente son hipótesis, pero lo que sí es cierto, yo ya soy muy mayor, mucho más mayor que tú. Yo colaboré hace muchos años con Alejandro del Museo Arqueológico de Elche cuando el museo estaba en la Alcudia, el viejo museo. Sigue estando ahí también. Hay un museo antes. Sí, pero vamos, antes había otro edificio que era pues una nave, simplemente una nave, y bueno, pues en esa nave se habían hecho, por ejemplo, una representación en una pared con trozos que se habían encontrado, partes de posibles estatuas, partes de diferentes elementos de una pelea entre dos guerreros, etcétera. Y en todo ese material que allí se aportaba aparecían pues falcatas, soliferrum, bueno, una serie de elementos muy típicos que luego también nos podemos encontrar, pues si tú vas a Ávila y hay un museo, un pequeño museo donde también hay falcatas, hay espadas de antenas, que no son íberas, son celtas, en teoría. Y bueno, pues todo eso nos viene a decir que si bien a lo mejor no, como tú bien dices, no había una unificación religiosa, lo que sí quizá había una unificación metalúrgica o una unificación armamentística, porque realmente la falcata, aunque es evidente y eminentemente de la zona de Alicante, Valencia, o sea, de lo que es la costa mediterránea y el sur, hay elementos de falcatas por prácticamente, no vamos a decir el 100% de la península, pero sí el 70 o el 80%. Sí existe esa vehiculización, quizá es que las falcatas se producían en Cartagena o en la zona de Alicante y luego se exportaban, o había una producción
unificada, digámoslo así, en cuanto al esquema, al método de fabricación, etcétera. ¿Eso sí les unificaba o no? O eso es una hipótesis que yo lanzo a alguien que sabe más que yo y que seguro que me la aclara. Bueno, puedo decir otras, no, yo no soy un experto en metalurgia, ¿no? No te puedo dar muchos datos. Lo que sí te puedo decir es que yo, por ejemplo, no he leído que exista, digamos, una zona única donde se produjeran esas armas, si hablamos principalmente de las falcatas. Sí es verdad que donde más se concentran es en el área bastetana y contestana, ¿no? Y podemos hablar a lo mejor del 80 y tantos por ciento de todas las falcatas que se han encontrado han aparecido ahí, ¿no? Estamos hablando pues fundamentalmente de Alicante, el sur de Valencia, toda la región de Murcia, también parte granadina, ¿no? En este caso pues también bastetana granadina. Y más allá de esa zona, se han encontrado falcatas, sí, incluso en yacimientos, pero pueden haber sido debidas simplemente a lo que es la comercialización de esas armas. Incluso pues en la propia Cataluña, donde se supone que también vivían parte de los íberos, incluso una de las opciones que se barajan es que los íberos solamente fueran los que habitaban el norte del río Ebro, cosa con la que yo en principio tampoco estoy de acuerdo. Pero lo cierto es que ahí casi no hay falcatas, ¿no? Ahí abundan mucho más las espadas rectas, ¿no? Que otro tipo de, las espadas de frontón, por ejemplo, pues eran otro tipo de espada que utilizaban también los íberos, ¿no? Entonces, de hecho, cuando se habla de la Gladius hispaniensis, pues se supone que no fue una falcata, porque de hecho los romanos que la imitaron, pues nunca usaron estas espadas curvas. Que por otro lado, el origen de estas espadas parece que se sitúa en Iliria y que luego, pues, en el paso del tiempo, pues dejó también a Grecia, también a través del Adriático pues llegaría a la zona de Etruria y desde Etruria en algún momento pues parece ser que llegó, la más antigua en la península pues parece que se encontró en Elche, pues llegó a suelo peninsular y lo que también dicen es que parece que se perfeccionó aquí, porque vamos a hablar de una innovación. ¿No? No es que la falcata sea originaria de suelo hispano, nada, pero sí es cierto que aquí se vendió muy bien y fue un arma eficaz. Ahora, lo que dices también, ¿hasta qué punto pues, podemos a través de las armas llegar a establecer algún punto de unión? Pues realmente no podemos, ¿no? No, por lo que ya estoy diciendo, dentro de lo que es la zona íbera, solamente hay una zona con digamos, una cantidad de falcatas enorme, como puede ser lo que comentaba antes, la Contestania y la Bastetania, el sur. El norte, si no hay, ¿no? Entonces, las armas también, lógicamente, se imitaban, se copiaban. Y las más célebres, teóricamente, ni siquiera eran las íberas, serían las celtíberas. O sea, el hierro celtíbero es famoso, ¿no? Y entonces, pues, las referencias que tenemos es que ellos fabricaban las mejores armas, incluso mejores que las de los propios íberos. Pero como existía el comercio en la vecindad, pues todo eso, lógicamente, se copiaba, se comerciaba con ello y podías encontrarte cualquier tipo de arma en cualquier sitio en la península. Sí, sí, ciertamente. Hombre, yo te voy haciendo preguntas porque estoy muy interesado en lo que dices en el libro y como no me he dado tiempo a poder leérmelo entero, pues por eso te voy haciendo algunas preguntas interesantes. Es cierto que la falcata, hay quien dice que procede de la machaira griega, igual que... Al menos es el nombre que conocemos, el nombre griego, ¿no? Conocemos el topis, la majaira, ¿no? Y son nombres griegos, que son autores griegos los que no lo mencionan en este caso, ¿no? Desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero incluso luego también se habla de una majaira como tal en Estrabón. Lo que pasa es que llega un momento en que ya no sabes realmente qué tipo de espada se están refiriendo, si a una espada curva o a otro tipo de espada, ¿no? Porque de hecho en griego moderno majaira o algo así parecido significa cuchillo también. Entonces, tenemos muchas dudas con relación al origen de la falcata, pero desde luego no parece ni que fuera griega ni que desde luego fuera íbera en su origen. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo y a mí me queda una última pregunta
que Luis dirá que le estoy haciendo un examen más que una entrevista. No, no es un examen, es que es un tema que interesa. Yo, por el número de podcasts que en iVoox a lo largo de 7 años hemos tenido, pues he visto que cada vez que hemos hablado de este tema, el número de podcasts que se han visto pues ha sido espectacular, ha subido, es decir, sube respecto a otros temas. Y es porque hay interés, y yo también tengo interés. Entonces, una de las grandes premisas que tenemos es una situación que quizá nos ayudaría a solventar todas esas dudas, que a lo largo de la entrevista siempre hemos estado hablando de tenemos la duda, ha sido la palabra más repetida, tenemos la duda. ¿Nos falta una piedra roseta? Esa es mi penúltima pregunta que te hago. ¿Nos falta una piedra roseta? Sin duda, una piedra roseta para descifrar los distintos signarios íberos nos ayudaría muchísimo. Hasta la fecha no la hemos encontrado, ¿no? Entonces sabemos cómo se pronuncia el íbero gracias a Manuel Gómez Moreno, ¿no? Los estudios que hizo esta persona tan célebre, ¿no? Pero no sabemos realmente lo que significa. Se han hecho intentos, ¿no? Por, digamos, aproximar lo que es el íbero al vasco, pero no está consensuado ni mucho menos dentro de lo que es el mundo académico, como tal también lo menciono. Sí hay algunas palabras, como por ejemplo Iliberri, ¿no? Que Berri pues sería, digamos, ciudad, Ili sería nueva, es más o menos el equivalente a Villanueva, ¿no? Que podemos llegar a tener hoy en día. Pues ese tipo, digamos, de relaciones pues sí se pueden llegar a establecer, ¿no? Entonces, algunas cosas se pueden llegar a saber, pero muy poco. Aparte, el problema que tenemos que son, aunque existan 2000, digamos, epígrafes con signario íbero de los distintos tipos, el meridional y el levantino, lo cierto es que casi siempre son textos cortísimos y los pocos que tenemos más largos suelen ser los que están en los plomos ibéricos. Esos plomos ibéricos parece que son textos comerciales, ¿no? Por la similitud que tienen con algunos griegos hallados en Ampurias. Entonces, la información que hallaríamos, al menos al principio, sería información que se circunscribiría a este ámbito comercial y, si acaso, en algún caso puntual también al religioso. Tenemos poca información, pero si apareciera esa piedra roseta, sobre todo si fuera un texto más literario que específico del mundo de la economía, bueno, del comercio o de lo que es la religión, bueno, en el sentido de a lo mejor de alguna epitafio de alguna persona, pues avanzaríamos muchísimo. Bueno, y ya mi última pregunta. Siento, la verdad, no haber sido muy agradable a lo mejor en mis preguntas, pero esta pregunta es fácil. Es fácil porque no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene mucho que ver. Luis del Rey creo que ha vivido en Madrid desde siempre, ¿no? Y entonces pues habrá conocido la librería San Martín. Llevo unos años en Valencia. Ah, y unos años en Valencia, bien. Yo por todo el mundo, unos años por todo el mundo. Mi trabajo me lo imponía. Bien, yo bajo por la calle Carretas, que sabes perfectamente cuál es, y mis oyentes lo saben porque me paso la vida haciendo esta pregunta. Bajo por la calle Carretas, llego a la Puerta del Sol y hay allí a la derecha, si fuese a girar hacia la Plaza de Sevilla, a Plaza de Canalejas, pues hay una librería. Bueno, no hay una librería, había una librería especializada en temas militares, temas de geografía, temas de historia, temas muy concretos. Y entonces, pues yo paso por la puerta de esa librería con cuidado de que ningún anarquista me dispare, como sucedió con un presidente del Consejo de Ministros hace 100 años, un poquito más de 100 años. Y veo en el escaparate de la librería San Martín este libro que se llama Los íberos, Historia y Arqueología. Y yo le pregunto a su autor, ¿por qué razón me paro, miro el libro, entro en la tienda y lo compro? ¿Por qué debo de comprar este libro? Bueno, yo lo puedo vender también, lógicamente, pero vamos a ver, yo creo que sobre los íberos se pueden decir muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo he querido ser sobre todo franco y ante todo nunca decir o aseverar nada,
sea, los libros es un mundo fascinante, pero lo es toda la historia, ¿no? Lo toquemos por donde lo toquemos, nosotros podemos aprender muchas cosas y es lo que yo quiero transmitir. Esas ganas que tenemos muchos de aprender cosas y de reflexionar también. Tenemos, digamos, unos puntos de apoyo. Yo procuro facilitar esos puntos de apoyo para que otras personas también a su vez investiguen y se den cuenta de lo fascinante que es este mundo de la historia. O sea, tú empiezas por una cosa, no sabes por dónde acabas. Yo no sabía muy bien qué era lo que iba a escribir. Y al final fui hilando y salió algo que me gustó. Y entonces, lógicamente, he querido participarlo, ¿no? Quería, digamos, darlo a conocer. Pues la verdad es que creo que es una respuesta la más adecuada, teniendo en cuenta el tema del que estamos hablando y que, aunque pueda parecer mentira, hay muchos más interesados en nuestra historia antigua y sobre todo en la historia de este pueblo tan desconocido, porque lo cierto es que es tan desconocido que me has dado la respuesta más adecuada y te lo agradezco. Y bueno, pues ya solo me queda una cosa y es agradecerte tu presencia y pedirte que perseveres en la acción porque, hay mucha gente que escribe con mucha facilidad, como yo, y dice muchas tonterías en lo que escribe, pero creo que lo mejor, desde mi punto de vista, de lo que conozco de tu libro, es precisamente que pones los pies en el suelo. Algo muy importante que la gente a veces se va volando sobre sus opiniones y desconoce o trata de desconocer la realidad. Y no me queda nada más que despedirte. Luis del Rey, muchísimas gracias por haber gastado unos minutos de tu tiempo conmigo, aunque haya sido para conocer tu libro, pero bueno, aguantarme a mí tiene tela. Luis del Rey, muchas gracias. Pues nada, hasta otro momento y bueno, que pronto presentes otro libro.